Buenos días chicos, el día de hoy vamos a estudiar las magnitudes físicas. La pregunta que viene a nuestra mente es ¿qué entendemos o qué son las magnitudes físicas? Pues bien, una magnitud física es toda aquella propiedad de la materia o de algún fenómeno físico que se puede medir. Nosotros sabemos que en el universo hay diversos tipos de fenómenos físicos. Estos fenómenos físicos nos van a dar cierta información, ciertos datos. Para poder obtener esos datos necesitamos medirlos. ¿Sí? Es por eso que hablamos de magnitud física. Ahora surge la pregunta, ¿qué entendemos por medir? Medir simplemente es comparar. Medir es comparar una magnitud física con una cantidad fija del mismo tipo. Todos nosotros alguna vez hemos medido, porque medir es comparar, es algo muy fácil. ¿Sí? Medir es comparar una magnitud física con una cantidad fija del mismo tipo. Ahora, esta cantidad que usamos para comparar se le va a llamar unidad de medida. Ese objeto o esa propiedad que usamos para medir se llama unidad de medida. Lógicamente, no podemos usar cualquier unidad de medida. La unidad de medida cumple una propiedad muy importante que es ser invariante. Ser invariante quiere decir que no cambia fácilmente, ¿no? De eso se trata. Si cambiara, nuestras mediciones serían muy inexactas y no nos servirían. Por eso vamos a decir que la unidad de medida tiene que ser invariante. Aquí está. Nosotros cuando medimos estamos comparando, miren. Aquí al medir estoy comparando el tamaño de esta caja, el tamaño de este objeto, con el tamaño de la regla. Eso es medir, comparar. Cuando yo mido, voy a obtener una cantidad, un valor numérico. Si vemos la ilustración, esto mide 2,5, ¿no? Miramos aquí en la marca roja, justo ahí queda el tamaño del objeto. El tamaño, la medida es 2,5 y le tengo que dar una unidad. Como esta regla está graduada en centímetros, me saldrá 2,5 centímetros. Eso es medir. Cuando medimos, comparamos una magnitud física con otra. Estoy comparando el tamaño de la caja con el tamaño de la regla. Voy a asignar un valor numérico, ya dijimos que 2,5, y una unidad, dijimos que la regla está en centímetros. Ya está, cuando medí la caja me sale 2,5 centímetros. Y eso es medir. Hemos obtenido una información utilizando una magnitud física. Ahora, ¿cómo se clasifican las magnitudes físicas? Claro, como hay un montón, hay una gran cantidad de fenómenos físicos, tiene que haber una gran cantidad de magnitudes físicas, ¿no? Es más, las vamos a clasificar. Hay dos formas de clasificar las magnitudes, por su origen y por su naturaleza. Por su origen pueden ser fundamentales o derivadas. Y por su naturaleza pueden ser escalares o vectoriales. ¿Sí? No te olvides, repasamos. Las magnitudes físicas se pueden clasificar por su origen o por su naturaleza. Por su origen pueden ser fundamentales y derivadas, y por su naturaleza pueden ser escalares y vectoriales. Veamos las magnitudes fundamentales. Chicos, las magnitudes fundamentales son independientes entre sí, no dependen de nadie. Nos van a servir para definir nuevas magnitudes. Estas magnitudes fundamentales nos sirven para definir otras nuevas magnitudes. Y tenemos la ventaja de que son poquitas. Las magnitudes físicas fundamentales solamente van a ser 7. Eso no va a aumentar, siempre van a ser 7. ¿Cuáles son esas magnitudes? La longitud. La longitud es el tamaño de las cosas, pues no. La masa. La masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. El tiempo. La temperatura. La intensidad de corriente. La intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Estas 7 son las magnitudes físicas fundamentales, tienes que recordarlas. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahora, ¿qué son las magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas surgen de combinar las magnitudes fundamentales. Son magnitudes que se definen utilizando las magnitudes fundamentales. Es decir, si tú vas combinando estas magnitudes fundamentales, vas a obtener las magnitudes derivadas. Y muchas de ellas tú ya las conoces. Las magnitudes derivadas no son 7, son muchísimas. ¿Sí? Porque salen de las combinaciones de las magnitudes fundamentales.
Voy a ponerte aquí una lista de las que más usas tú en tu vida diaria. El área, ¿no? Tu casa tiene un área, por eso necesitamos conocer el área. El volumen, ya dijimos que los líquidos se compran en volúmenes, ¿no? Cuando tú vas a la tienda y compras una gaseosa, compras 1 litro, 2 litros de gaseosa, te están vendiendo un volumen ahí. La densidad, recuerda que la densidad me va a ayudar a saber si un cuerpo flota o se hunde, eso lo hemos visto antes. La velocidad, vamos a ver después, que mide el cambio en la posición respecto del tiempo. Eso es la velocidad y lo vamos a ver después, es una magnitud derivada. La aceleración mide el cambio de velocidad, todos estamos familiarizados con la velocidad y la aceleración. La fuerza mide la interacción entre los cuerpos, eso es muy interesante, lo vamos a ver después con las leyes de Newton. Y la energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar trabajo. También lo vamos a ver en su momento. De momento, lo que quiero es que conozcas esto. Después vamos a profundizar, pero de momento solo lo estamos presentando, solo lo estamos comentando para que tú te hagas una idea. Poquito a poquito vamos a ir aumentando nuestro conocimiento de estos temas. Ya. Ahora veamos las magnitudes escalares. Son muy fáciles también. Una magnitud es escalar, escúchame muy bien, cuando tiene solamente un valor numérico y una medida. Cuando una magnitud tiene valor numérico y medida solamente es escalar. Entonces la mayoría de magnitudes que tú usas son escalares. La masa es escalar porque tiene valor numérico y medida, 5 kilogramos por ejemplo. El área es una magnitud escalar, tiene valor numérico y medida, por ejemplo 5 metros cuadrados. El volumen, valor numérico y unidad de medida, 7 litros por ejemplo. Temperatura, la temperatura es escalar, 20 grados centígrados por ejemplo, valor numérico y medida. La densidad también es una magnitud escalar. La energía dijimos que es la capacidad de realizar trabajo, lo vamos a ver después de ver lo que es las fuerzas también. Muy bien, ahora estas sí pueden ser un poquito nuevas, pero no son difíciles. Las magnitudes vectoriales. Una magnitud es vectorial cuando aparte, además de necesitar un valor numérico y una unidad de medida, necesita una dirección. De nuevo, una magnitud vectorial, aparte de un valor numérico y una unidad de medida, necesita una dirección. Porque sin esta dirección no me sirve de mucho. Por ejemplo, la velocidad. Si yo te digo que corras a 5 metros por segundo, ¿tú qué me vas a decir? ¿Hacia dónde quieres que corra, no es cierto? Porque si no te doy la dirección, no va a servir de nada que yo te diga que corras. De eso se tratan las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial cuando aparte del valor y la unidad necesita una dirección. ¿Qué otra magnitud es vectorial? La aceleración. La aceleración también necesita una dirección para estar bien definida. La fuerza. La fuerza también necesita una dirección. La intensidad de corriente, la intensidad con la que fluye la corriente, también necesita una dirección. La cantidad de movimiento, que es una magnitud ya más avanzada, también necesita una dirección. Aquí hacemos un ejemplito, miren, de lo que es una magnitud vectorial. Tenemos un arquero y la flecha está pasando por cada uno de estos puntos, ¿verdad? Ya. Esta flechita está cambiando de dirección en cada momento, ¿verdad? Esa es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial necesita una orientación. En este caso la flechita me está dando la orientación del cuerpo en cada momento. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una magnitud física vectorial, en este caso para la velocidad de la flecha. Bien, gracias por estar atento, vamos a puntualizar esto en la videoconferencia.